Bueno. Son talentosos los dos. Bueno, gracias, Marquito, No, gracias. Vamos a lo nuestro, tenemos un montón de audios producidos en una jornada de furia electoral. Bueno, no vamos rápido y arranquemos. No Efectivamente, y arranquemos por lo que pasó anteanoche, cuando entre las 6 y las 8 de la noche se conocía este video falso, producido por inteligencia artificial. Lo reproducimos rápidamente un poco lo que decía Macri. Y después lo que decían los Penato, pero escuchen lo que se hizo con inteligencia artificial que supuestamente estaba diciendo Macri el sábado por la noche. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Bueno, seguía, ¿no? Obviamente el video. Y había otro también de Silvia Los Penato, después, en todo caso. Cosa de fulleros, ¿no? Sí, me parece. Cosa de fullero, ¿no? Escuchar el falso de Los Penato, ¿no? No podemos permitir que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, junto con la conducción de Mauricio Macri, decidí dar de baja mi candidatura. Desde este espacio, creemos que es mejor apoyar a Manuel Adorni. Bueno, ahí estaba, ¿no? El mismo espíritu, el mismo concepto. Los dos eran un poco burdos, pero hay que decirlo. A mí, por ejemplo, me llegó cuando salía de mi programa de radio del sábado. Y obvio que le presté atención. Venía manejando sin anteojos, qué sé yo. Tardé unos segundos, pero en darme cuenta que era una fake news. Aparte, obviamente sabía que era imposible que efectivamente se anunciara algo así unas horas antes de la elección. Pero a mí me parece que no es solo que engañes a alguien, puede ser que pase, sino que te instala un clima derrotista para una candidata que además venía en baja. Se sabía que venía en baja. Entonces, ¿cuánto ayuda a la polarización? Por más que sea claramente falso, bueno, es una pregunta. Y es un llamado al voto útil en las horas previas, violando la veda electoral. Exacto. Cuando la veda electoral. Tal cual, cuando se venía viendo que además se estaba dando ese traslado. Porque, por supuesto, y tenemos razones para hacerlo, lo primero que se hace cuando sucede algo como esto es decir, che, fallaron las encuestas, ¿no? Lo primero que pasa. Uno rápidamente lo dice. Las encuestas fallan por un montón de cuestiones. Una de ellas tiene que ver con que se estaba produciendo ese traslado por voto útil y esa polarización por voto útil de la lista de Los Penato a la lista de Manuel Adorni. Y bueno, quizás esto contribuyó, porque en la cabeza te queda resonando que la verdad es que no conviene votar a Silvia Los Penato, aunque sea falso. Si bien el video no era verosímil, sí era creíble el argumento. Exacto. Y entró. Ahora, ¿cuánto porcentaje esto pudo haber arrimado a Adorni? No lo sé, pero la verdad que la medición entre Adorni y Santoro es bastante fin. Son 2,5 puntos, digamos, no es que sacó 10. Exactamente. Hay una causa penal, la justicia electoral la tomó. Le exigió a la red social X que levantara en 2 horas el video. Y por supuesto, lo que también hubo fue a la mañana, en el desayuno habitual del PRO, desayuno que ya era con caras largas, obviamente pues sabían que se les venía una muy mala elección a esa hora. Hubo algunos comentarios. El primero que compartimos es el de Silvia Los Penato y después el de Mauricio Macri. Ayer, entre la tarde-noche, sufrimos de parte de La Libertad Avanza un nuevo ataque, que no fue un ataque solamente a nosotros y a nuestra lista, sino un ataque a la democracia toda. Como nunca antes habíamos visto, se utilizó la inteligencia artificial, se violó la veda, se cometieron una serie de delitos graves, delitos electorales, tratando de manipular a los electores, de confundirlos, usurpación de la identidad, haciendo con inteligencia artificial
videos donde le hacían decir al presidente Macri y a mí, obviamente, cosas que nunca habíamos dicho. Y esto es muy triste para la democracia argentina. No me vengan ahora que son unos tuiteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso, según el presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial, como el Gordo Dan, como Álvarez, que es el responsable de política universitaria, y no sé cuántos más. Entonces, esta excusa de que fueron unos tuiteros, primero, no va más. Y segundo, esto tiene que ver con lo que se ha venido comentando en las últimas semanas, que sin duda tener el rumbo económico correcto es fundamental. Tener un buen equipo económico, como se tiene hoy, es fundamental. Pero no alcanza. Si no fortalecemos las instituciones, si no fortalecemos las reglas de juego y la cultura política, no vamos a lograr el nivel de confianza que se necesita generar en la Argentina para tener un futuro mejor para todos. Bueno, ahí estaba el hombre que persiguió a opositores y con carpetazos, que por supuesto incide todos los días en la justicia federal para proscribir gente, para encarcelarla, para perseguirla. Ese es Mauricio Macri y él se escandaliza por un video. Bueno, él es lo que él mismo generó, incluso en términos literales, porque recordemos que la primera incursión fuerte de estos personajes, de Santiago Caputo y sus socios, Lugones, Garat y todos estos, en la política estuvo relacionada con Durán Barba a los servicios de Mauricio Macri. Tuvieron allanadas sus oficinas. Ya le pegaron el garrochazo. Bueno, claro, tuvieron allanadas sus oficinas por el escándalo de la campaña en contra que le hicieron a Daniel Filmus. Tuvieron que hacer home office porque las oficinas estaban cerradas. Son estos tipos, son los mismos que hoy tienen mucho poder que en algún punto se cimentó con la guita que les pagó Mauricio Macri para hacer esas campañas sucias. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Se le volvió en contra. María Eugenia Vidal hablando de ayer de las cuestiones democráticas, cuando por supuesto que avaló todo el armado de la cuestión de la morsa, que era una campaña más mediática que de redes todavía, pero que existió y fue falsa y por donde se lo mire muy perjudicial, y también los aportantes truchos, que no son otra cosa que esto también, efectivamente, son prácticas de la política que horadan los cimientos de la democracia y ahora ellos se escandalizan. Digo, para tenerlo en cuenta. Vamos a pasar directamente al 11, a Silvia Los Penato, bueno, aceptando que perdió ayer y que le fue muy mal. Ya recibimos los resultados de nuestras mesas testigo y los resultados no son los que esperábamos. Por eso quisimos venir acá, hablar con todos ustedes, hacer lo que corresponde hacer. En primer lugar, agradecerle a más de 10.000 fiscales que estuvieron y están hasta ahora cuidando los votos. Y a la policía de la ciudad de Buenos Aires, que trabajó todo el día para que esta fuera... Bueno, ahí estaba entonces Silvia Los Penato asumiendo lo que efectivamente pasó. Fue un discurso, por supuesto, de fórmula, fue una mala candidata. Una candidata también que fue la única que aceptó, porque recordemos María Eugenia Vidal, Fernán Quirós, hubo varios que no aceptaron viendo lo que efectivamente iba a pasar, porque esto no le pasó solo a Los Penato, le pasó a Macri, ¿no? A los Macri. En realidad vamos a escucharlos a los dos, que por lo menos en el caso de Mauricio hizo un ejercicio de verdad, no es algo habitual en Mauricio Macri, con lo cual no digo disfrutémoslo, pues mucho decir, pero en todo caso valoremos que es uno de los pasajes en los que ha dicho la verdad el expresidente. Propusimos adelantar la elección para generar un debate sobre cómo cuidar lo logrado en la ciudad y cómo ir hacia adelante, y resultó ser un error, porque la agenda el presidente logró derivarla exitosamente a un plebiscito nacional sobre su política económica. Tanto que teníamos un candidato que, como pensaba que ganaba, no quería ni hablar, que era Santoro. El candidato del presidente, que hablaba de cuánto valían los celulares y los televisores y que había que bajar la inflación, y quedamos encima, que ellos ayudaron a convencerlo a Larreta a hacer esta traición final a su partido, debatiendo con Larreta, una cosa rarísima lo que pasó. Y bueno, y la verdad que no dimensionamos que
el presidente llamando y pidiendo que lo apoyen para poder terminar de salir de la crisis. Y él dice, yo necesito que ustedes me apoyen en esta elección para continuar en el camino de la recuperación económica. Y la gente dijo, bueno, podemos discutir la ciudad dentro de 2 años. Y bueno, y quedamos fuera de foco. Bueno, ahí estaba entonces Mauricio Macri, insisto, admitiendo que la estrategia, bueno, fue evidentemente equivocada, ¿no? Porque recordemos que lo que pasa es que es medio difícil de decir si la estrategia en general es equivocada, porque este desdoblamiento de las otras 5 provincias, en realidad no hay desdoblamiento en la constituyente de Santa Fe, pero en todo caso esas 5 elecciones diferenciadas de la nacional le dieron buen resultado porque ganaron los 5 oficialismos. El primer oficialismo que no gana es el de la Ciudad de Buenos Aires. Ganó el oficialismo nacional. Ganó el oficialismo nacional. Por eso hay que estar muy atento con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Porque si hay 2 elecciones que son muy nacionalizables, son la de la Ciudad de Buenos Aires y la de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es clave saber en provincia de Buenos Aires si esta derrota de Mauricio Macri en su propio bastión lo lleva a abdicar, es decir, a resignar. Claro. Sí. Y va todo junto, o si por el contrario redobla la apuesta. Ayer me dijeron que había dado instrucción a sus más leales diputados en la Cámara de no acompañar ningún proyecto más de La Libertad Avanza. Me parece demasiado maximalista para un empresario, ¿no? Sí. Que es sobre todo pragmático, quiero decir. Sobre todo cuando hace bastante rato que las negociaciones en la provincia de Buenos Aires se dan con independencia de su liderazgo. No, entonces él lo viene viendo. No va a poder parar eso. Ahí perdió ya. Sí. ¿No? Contrabandista. Pues dije empresario y capaz que hay otro empresario que dice, pero yo, ¿por qué? Si yo, yo también soy empresario y no. Yo no soy contrabandista. Claro. Vamos a pasar directamente al 12. Nos salteamos y vamos al 12 para ganar un poco de tiempo. Leandro Santoro hablando de la elección. El PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños. Hay una nueva realidad. A nosotros nos tocó enfrentar a 2 gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando 2 nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre, y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Bueno, ahí está Leandro Santoro, que estaba muy decepcionado porque creyó que iba a ganar la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que no fue necesariamente una mala elección, salvo por esta expectativa que se le instaló en el último tiempo de que iba a ganar la ciudad. Si vos pensás, los números son más o menos los números del promedio. En el histórico está un poquito por arriba del promedio. En promedio sí. En votos menos, pero claro, porque también fue mucha menos gente a votar, ¿no? Sí. Pero no fue la peor performance que podía tener un candidato que... A ver, ocultó a Cristina, vamos a decirlo. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, eso no está claro que sea una buena estrategia. No. Tampoco que sea una mala, digo, porque el resultado es explicable por un montón de otros motivos. Yo creo que siempre es malo, porque ocultar a Cristina es malo moralmente. Pero, digo, que es otro problema, digo, no es una cuestión estratégica. Pero me metí moralmente a las 8:30 de la mañana. Pero eso es otra cuestión. Sí, pero esa es otra cuestión. Digo, ¿qué sucede? Que me parece que el derrotismo te puede llegar a complicar. Primero, no ves que el número se sostuvo, que no ves que ganaste en 7 comunas, algo absolutamente inédito. El peronismo no había ganado en más de 3, lo máximo que había logrado en el último tiempo, ¿no? Me refiero desde que el PRO existe. Y además son la primera minoría en la legislatura. Y ahí me parece que hay un trabajo importante para sacudirse la modorra y entender que el peronismo no tiene que ser solamente el partido de los acuerdos con el PRO y estar muy cómodo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene que ser una fuerza que aspire al poder, ¿no? También desde la legislatura. Javier Milei, bueno, por supuesto, no tuvo otra cosa que festejar y lo hizo de esta manera.
Es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Pero sin lugar a dudas, este trabajo y este triunfo tiene claros responsables. Quiero agradecer a todo el equipo de gobierno porque entendiendo el desafío histórico le pusieron el cuerpo a la campaña a cada uno de los ministros. Pero además, esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro. Santiago Caputo. Y como no podía ser de otra manera, el gran arquitecto, el jefe, Karina Milei. Bueno, le sirvió esto también a Milei para saldar un poco esa interna que se venía dando, o que probablemente se siga dando, pero que se vio de modo muy fuerte en el cierre de la campaña de la ciudad entre la estrategia de Karina Milei y la de Santiago Caputo, ¿no? Hubo ahí bastantes chispazos. De hecho, todo indica que la primera motivación para no viajar a Roma de Javier Milei fueron esos chispazos. Después además le empezaron a llegar buenas encuestas. Pero va a empezar a tener problemas judiciales. Mira. Me parece, ¿no? Digo, porque ¿cuál es el poder de fuego que tiene Macri? Sí, sí. Ahora vamos a charlar con alguien que sabe de estas Está cosas. bien. Seguramente Está va a bien, tener está algo bien. para contarnos. Caballero de Día.